una competencia especial para el conocimiento de admisión de demandas. 5 salas jurisdiccionales de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, las cuales están, la mayoría, exceptuando una, concentradas en el Centro de Justicia Laboral, que se encuentra ubicada en la 18 calle, 18-29, zona 10, Torre 1. Del primer al tercer nivel se encuentran las salas de audiencias. Del cuarto al séptimo nivel se encuentran los juzgados de trabajo y previsión social. En el quinto nivel está la sala quinta, en el séptimo nivel está la sala primera, segunda y tercera, y en Mazatenango está la sala cuarta de trabajo de la Corte de Apelaciones, que conoce todo el tema de la región de Exaltenango, San Marcos, Retauleu, Quiché, Huehuetenango, todas las apelaciones de los juzgados de trabajo y previsión social de ese lugar. Entonces, esta es la disposición que establece la Constitución Política de la República, que fue debidamente regulada en la ley del organismo judicial y desarrollada por los acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, que crean todos estos juzgados que he mencionado y en los cuales pues establecen las competencias por razón del territorio, ¿sí? Y que algunos juzgados de paz conocen de algunos aspectos laborales en prevención o de ínfima cuantía. Es decir, cuando la cuantía no supera lo que establecen los acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, es decir, del monto de lo demandado. Entonces, en este aspecto, el principio de tutelaridad que regula todo lo referente a las leyes relacionadas a tratar los temas entre patronos y trabajadores. Entonces, esto lo tenemos que tener bien claro sobre la tutelaridad de las leyes de trabajo y que dentro de este mismo artículo podemos consignar el principio de tutelaridad. Si pueden anotarlo ahí, por favor, también, principio de tutelaridad. Muy bien. Hablemos ahora acerca de la irrenunciabilidad de los derechos laborales. La irrenunciabilidad de los derechos laborales, que corresponde a un derecho constitucional y regulado en el Código de Trabajo para la clase trabajadora, mismo que es llamado únicamente a ser superado, nunca a ser vulnerado, violentado, tergiversado por la clase patronal, y que no obstante pudiese existir la voluntad del trabajador a que no se le asistan estos derechos, la Constitución pues pone ese candado, pone esa llave para que el trabajador tenga limitada su autonomía de voluntad. Ustedes como personas individuales, entes capaces, con capacidad de ejercicio, libres de contratar en materia civil, mercantil, administrativa, tienen esa libertad de contratación que no la puede disponer nadie dentro de sus actividades privadas. Ustedes deciden comprar una casa, van a hacer un contrato de compraventas con amortizaciones o al contado, van a comprar un vehículo, hacen un contrato de compraventa de vehículo, bien con una garantía prendaria, van a sacar un crédito hipotecario fiduciario, van a contratar a un profesional para que les asesore en alguna materia, van a comprar un derecho de uso de club para fines recreacionales, van a comprar un boleto de avión, todo lo que ustedes puedan realizar en su vida cotidiana, obligaciones, nadie se puede inmiscuir en esa autonomía de la voluntad que ustedes tienen, porque eso es lo que les hace ser ciudadanos, hombres, personas de derechos y obligaciones. Pero en este aspecto tan especial y tan esencial, el Estado ha llegado a invadir esa privacidad y esa autonomía de disposición de la voluntad de la persona individual cuando se trata de trabajo. ¿Qué quiere decir esto en conclusión? Que no se puede disponer de una manera contraria a la ley por parte del trabajador.
Que no lo vaya a cobrar, eso es otra cosa. Que no vaya a ir a traer su cheque, esa es otra situación. Pero el derecho está establecido como tal. Que aunque él diga, yo no lo quiero, se le tiene que pagar. Yo no lo recibo, lo va a tener que recibir. No lo voy a traer, esa ya es otra cuestión material, que no tiene nada que ver con renunciar o no renunciar a ese derecho. El derecho está establecido y el patrón no lo tiene que cumplir, aún así el trabajador no quiere. Y a esto nos remitimos al artículo 106, en el cual vamos a encontrar dos aspectos: la renunciabilidad de los derechos laborales y el principio dogmático de indubio pro operario, que es aquella institución que establece que la duda favorece al trabajador. Pero vamos en orden de ideas como se los mencioné. Primero, veamos cómo este artículo dispone la renunciabilidad de los derechos laborales. Quisiera que para que pudiéramos tener un poquito de interacción y participación, alguno de ustedes muy amablemente lo pueda leer de manera pausada conforme yo le vaya diciendo. Si fuera algún compañero o compañera que me hiciera favor voluntariamente, artículo 106. Por favor. Solo uno. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Muchas gracias. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores. Detengámonos ahí, muchas gracias. Miren, en su pantalla me aparece Wendy, pero es José, ¿no? Es Juan Manuel Lic. Juan Manuel. Entonces, que he tenido problemas con usted estuvo mi hablando. correo Lic. Sí, así es, licenciado. Disculpe el cambio. No se preocupe, bueno. No se preocupe, Juan Manuel. Muchas gracias. Entonces vemos acá cómo los derechos consignados en esta sección son irrenunciables. ¿Para quién? Para los trabajadores. Subrayemos esto. Irrenunciables para los trabajadores. Continuemos, por favor, Juan Manuel. Susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fija la ley. Detengámonos ahí. Son irrenunciables. Bueno, esa es la base. De ahí partimos. Y la Constitución dice susceptibles, es decir, que tienden, que pueden ser superados. ¿Disminuidos? No. Superados. Es decir, que todos los derechos sociales mínimos y todos los derechos que contiene la Constitución únicamente pueden ser superados. Es decir, les voy a prestar un ejemplo. Si el término de las vacaciones es de 15 días hábiles por cada año de trabajo, ¿sí? En algunas instituciones públicas más que privadas, se reconoce un derecho superior, que en algunas instituciones son 20 días, en otras son 25 días, en otras son hasta 30 días hábiles de vacaciones. Aquí, ¿qué pasó con este precepto? Se superó, ¿sí?, el término que favorecía a los trabajadores. Hablemos de otro aspecto. El salario mínimo. La Constitución Política de la República de Guatemala regula un salario mínimo. El salario mínimo no se puede pagar menos de él. Ok. La irrenunciabilidad de derechos que establece que pueden ser superados en una institución pública o privada se decide pagar por la especialidad del trabajo, por la profesionalidad, por el tiempo laborado, una mayor cantidad que supera el salario mínimo. El salario mínimo ronda arribita de los 3,000 quetzales y a esta persona le van a pagar 6,000 quetzales. Quiere decir que ese salario mínimo fue superado, porque el patrón no está reconociendo que la labor que se presta requiere una eficacia, una eficiencia, una profesionalidad, una mayor preparación técnica para la prestación del servicio, y eso lo reconoce a través de superar, ¿sí?, ese aspecto del salario mínimo. Un último ejemplo, el pago de un bono anual de productividad correspondiente a un salario. Eso no lo dice la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero el patrono decide que dentro de sus actividades operativas, el incremento de las ganancias de los réditos económicos
ha sido bastante favorable, tanto que da lugar para poder reconocer a la clase trabajadora que ha sido productiva durante todo un año de trabajo, una bonificación anual de producción que va a corresponder a un mes de salario. Entonces, esto es un salario extra al que reconoce la Constitución Política de la República de Guatemala. Esto lo que está haciendo es superando todas aquellas condiciones laborales mínimas que reconoce la Constitución. Es por eso que me detenía en ese aspecto para poderlo ampliar un poquito. Muchas gracias, Juan Manuel. Continúe, por favor. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Serán nulas ipso jure. Detengámonos ahí, disculpe. Detengámonos ahí. Otro de los aspectos importantes, muchas gracias, Juan Manuel. Otro de los aspectos importantes es que el Estado establece que debe de fomentar aquel ejercicio laboral colectivo que es parte de las condiciones que deben de darse dentro de la relación patrono-trabajador y las organizaciones sindicales, y que debe de fomentar políticas, ¿sí?, para que se pueda llevar a cabo ese ejercicio tan normal entre patronos y trabajadores para que se dé la negociación colectiva. ¿Qué es la negociación colectiva? Que patronos, trabajadores y organizaciones sindicales se reúnan a poder establecer si existen posibilidades de mejorar las condiciones laborales dentro de los centros de trabajo, que no solo son económicas, sino son socioeconómicas, que van más allá de lo económico y que tienden a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores para que su desarrollo sea integral y vaya más allá de un puesto de trabajo, y vaya más allá de cumplir única y exclusivamente con lo mínimo que establece la Constitución. Entonces, lo que llama y lo que mandata este artículo es que el Estado de Guatemala debe de establecer políticas a través de las instituciones correspondientes, propiamente a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, para fomentar que se dé esa negociación colectiva, para que hayan mejoras socioeconómicas para los trabajadores y que obviamente esto traiga un rédito, una contraprestación al patrono de igual manera, que es la justicia social, una mano de obra más calificada, personal más preparado, personal pues contento, íntegramente desarrollado, que al final de cuentas eso le sirve a una institución. Por eso me detenía en ese aspecto. Muchas gracias, Juan Manuel. Continuemos. Serán nulas ipso jure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. Ahí tengamos. Muchas gracias, Juan. Esto es pan diario y de diario vivir. Son nulas ipso iure, es decir, son nulas de pleno derecho. Anotémoslo ahí si no lo sabía. Son nulas de pleno derecho. Lo voy a anotar acá. Nulas de pleno derecho. Y al establecerse que estas disposiciones que en determinado momento se expresen en un contrato de trabajo, en un convenio colectivo, en un contrato que se contenga en documento privado con firma legalizada, en un contrato en una escritura pública, en un documento en una hoja en blanco firmada por ambas partes, en un documento administrativo,
cualquier documento, disposición, tratado, ley que contraríe, menoscabe, tergiverse, vulnere los derechos laborales no son aplicables, son nulos. Y que no obstante puedan decir incluso, no, mire, es que dentro de este convenio acordamos que el trabajador no va a recibir bono 14. Dentro de este convenio acordamos que a partir del tercer año el trabajador iba a empezar a gozar de vacaciones. Dentro de este contrato colectivo estipulamos que el salario mínimo se iba a pagar hasta cursado el primer año. No, dentro de este contrato colectivo de condiciones de trabajo establecimos que la jornada laboral iba a ser de 12 horas diarias. O sea, todas esas estipulaciones que se puedan establecer en leyes, contratos, convenios o cualquier otro documento que implique la vulneración de todos esos derechos son nulos. Porque es ahí donde el patrono muchas veces aplica ese ingrediente de la psicología en el trabajador. Porque el trabajador obviamente con todo el buen ánimo y la buena fe firma, acepta. El trabajador acepta. Y el patrono puede alegar, no, mire, es que él firmó el documento y al haber firmado el documento prácticamente está aceptando. Entonces no podemos hacer nada. Y el trabajador dice, bueno, con tal de continuar con mi trabajo y mantener las mismas condiciones, peor es nada. Obviamente esa situación es ilegal. Esa situación raya y vulnera este principio de renunciabilidad de derechos laborales. Es por eso que cuando le dicen, no, mire, es que lo que pasa es que no se paga bono 14, no se paga aguinaldo, no se pagan vacaciones, que es algo muy clásico. Mire, se trabajan horas extraordinarias o no se pagan, no se paga el salario mínimo, el aguinaldo lo pagan hasta en junio. Todo ese tipo de disposiciones que ustedes pueden ver en la vida real, se está vulnerando los derechos sociales mínimos y la irrenunciabilidad de derechos laborales. Es por eso que ustedes hoy están aprendiendo que no obstante eso sea una realidad vigente, todas las relaciones laborales es algo que va contrario a la ley, algo que es contrario a derecho, que son nulas de pleno derecho, que no obstante ambas partes pudiesen haber firmado o consentido ese aspecto, no son aplicables. Y que cómo van a hacerse valer si se hubo una aceptación recíproca a través de una denuncia ante la Inspección General de Trabajo para buscar un camino más corto y que se solucione la controversia sin tener que acudir a una vía judicial. Pero si de eso, porque el tema de la citación o de la denuncia ante la Inspección General de Trabajo tiene un carácter únicamente conciliador, se deberá acudir a la vía jurisdiccional, que es a través de un juzgado de trabajo y previsión social. Entonces, ahí es cuando, a través de una demanda, el trabajador hace ver de que nunca se le pagó salario mínimo, que solicita por ende reajuste salarial, nunca se le pagaron o se le reconocieron las vacaciones, bono 14, aguinaldo. El patrono está llamado al ser notificado, a ser convocado, a presentar sus pruebas de descargo para establecer si lo pagó o no. Y si no tiene cómo comprobarlo, lo va a tener que pagar. Pero está aquí donde tenemos que ver el camino de qué es lo que debe proceder en caso no se cumpla con este precepto constitucional, que es la irrenunciabilidad de los derechos laborales, y que tenemos que aprender de ahora en adelante para nuestro acervo jurídico, como juristas y futuros profesionales del derecho, y para aplicarlo en la vida diaria de cada uno de ustedes cuando les ocurra a un familiar, a un conocido, a alguien que incluso les pueda pedir asesoría, porque es algo muy recurrente que sepan que están estudiando derecho, es algo que siempre les van a preguntar. Ya ustedes saben que se debe cumplir en ese aspecto. Y dos cuestiones importantísimas. Y ustedes van a decir, no, es que el abogado solo denunciar quiere, pero es como se hacen valer los derechos. Se promueve una denuncia ante la Inspección General de Trabajo para el cumplimiento del pago de estas prestaciones laborales. Y si en caso no se puede llegar a un arreglo en la vía conciliatoria ante la Inspección General de Trabajo, acudimos a la vía judicial a través de un juzgado de trabajo y previsión social. Entonces, esos aspectos los tenemos que tener bien claros.
y que en estas estipulaciones que estamos hablando que llaman a hacerse derechos irrenunciables, todas aquellas disposiciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos laborales reconocidos en la Constitución, en tratados internacionales, en leyes ordinarias, en leyes reglamentarias, en convenios y en pactos colectivos, debe de darse el efectivo cumplimiento. ¿Qué sería bonito? Seríamos un Estado de pleno derecho si todos cumpliéramos con las leyes laborales, con todas las leyes del país, con los preceptos constitucionales, pero también por eso tenemos trabajo los abogados. Al no cumplirse con la ley, tenemos que hacer que se cumpla la misma, obviamente a través de los instrumentos procesales legales correspondientes, de los cuales ustedes ya hoy se quedan con pleno conocimiento. Inspección General de Trabajo para una conciliación y buscar un arreglo a mediano plazo, y obviamente a un más largo plazo por el tema de la mora judicial, quiere decir la carga de trabajo, una solución ante un juzgado de trabajo de previsión social. Si no se tiene contrato por escrito, aún así deberían de gozar de esos derechos y se puede actuar en contra de alguna institución si dado caso se vulneran esos derechos. Sí. Y lo que pasa es que, miren, pues, de conformidad con el Código de Trabajo, la relación de trabajo debe de formalizarse a través de un contrato individual de trabajo, que debe tener ciertos parámetros. Ya lo vamos a ver en futuras clases cuando veamos el modelo del contrato individual de trabajo y los requisitos mínimos que debe contener. Es un documento legal que es de obligatorio suscripción por parte de ambas partes. Y aquí voy a entrar en el caso concreto que plantea la compañera. ¿Qué sucede si el contrato no existe? Entonces ahí es donde se da el factor psicológico de la psicología del trabajador. No tengo contrato, entonces como no tengo contrato, no tengo derechos, porque el patrono dice que como no he firmado contrato, no tengo 1.14, aguinaldo, vacaciones, prestaciones irrenunciables. Eso no es cierto. No es cierto. No es cierto. Y tristemente para los patronos no es cierto. El perfeccionamiento de la relación, óigase bien, relación de trabajo, se da con el inicio de la prestación de los servicios. ¿Qué quiere decir eso? A mí me contrataron como un trabajador, vamos a ver, random, encargado de un cibercafé, ¿sí? En el cual voy a tener un horario de 8 a 5 de la tarde, soy encargado de todas las máquinas, de mantenerlas en buena condición, en poder atender a las personas que lleguen a contratar servicios de impresiones, máquinas, internet, etcétera. Ustedes ya conocen ese formato. Entonces, como trabajador, inicio el 1 de marzo del año 2023, pero sucede que como yo tenía necesidad de trabajo y a mí me dijeron que me presentara hoy, me presenté y empecé a prestar mis servicios efectivamente el día de hoy, 1 de marzo del año 2023. Y aquí es donde se da lo que dice la compañera. No existen contratos de trabajo. Pasa marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, pasa todo el 2023. Y no hay contrato de trabajo. Pasa 2024 y no hay contrato de trabajo. Yo pregunté un par de veces, miren, mi contrato de trabajo, sí, miren, es que lo que pasa es que no hemos podido arreglar y cuando ya le hagamos su contrato de trabajo ya vamos a ver si le pagamos prestaciones irrenunciables. Incorrecto. Ese trabajador, desde el momento que empezó a prestar sus servicios 1 de marzo del año 2023, conformidad con el artículo 19 del Código de Trabajo, se da el perfeccionamiento de la relación de trabajo. Entonces veamos así lo siguiente, para que lo entiendan. La relación de trabajo es el recipiente y el contrato es el contenido, ¿sí? El recipiente siempre va a existir. La relación de trabajo es el continente, ¿sí? Y el contrato es el contenido, que obviamente por disposiciones legales debe de existir, debería estar desde el inicio de la relación de trabajo. Pero esto no es óbice, no es impedimento para que no exista una relación de trabajo. Eso vamos a hablarlo cuando tratemos el tema de la subsistencia de la relación de trabajo, que no obstante no existe un documento escrito, la relación de trabajo existe y por ende todos sus derechos laborales. Contesto concretamente. Entonces, si no existe un contrato por escrito, sí tiene derecho al pago de todas las prestaciones laborales. Sí tiene derecho.
bono 14, aguinaldo, vacaciones, todos. Pero no hay contrato. Bueno, entonces vamos a contratar al abogado laboralista, vamos a iniciar una denuncia ante la Inspección General de Trabajo. ¿Tiene pruebas? Sí, fíjese que me dieron un gafete al iniciar el trabajo, muy bien. Ahí hay una prueba ya para establecer la relación de trabajo. Mire, tengo un correo incluso que me mandaron, un correo que cuando inicié mi relación de trabajo, en la cual el jefe, el gerente, establecía los lineamientos que tenía que cumplir. Es una comunicación, una ordenanza que se da el primer día de trabajo, ya es un elemento propio para comprobar que hay una fecha de inicio, ¿sí? Mire, fíjese que tengo mensajes de WhatsApp donde me dicen que inicio el día de hoy, muy bien, a través de una reproducción notarial, reproducimos esos pantallazos de WhatsApp y los incorporamos como prueba. Y ahí estamos conformando toda la batería de pruebas para establecer que hay una relación de trabajo, no obstante no hay un contrato de trabajo. Entonces, entiéndase, si no hay un contrato de trabajo no quiere decir que no hayan derechos. Por supuesto que se está equivocando el patrono y está tomando ventaja con ese aspecto, no tener un contrato individual de trabajo, es cierto, pero el que no haya un contrato de trabajo, existe relación de trabajo, por ende, todos los derechos laborales que dependen de ellos. Y claro, se puede actuar en contra de cualquier institución, sea pública o privada. Entonces, espero haber respondido, Andrea, su cuestionamiento. El derecho laboral es donde les digo yo, créanme que es tutelar del trabajador, es tutelar. Obviamente nosotros llegamos a noticias en las cuales escuchamos mucha injusticia, pero para eso está el derecho, para pelear, para arrancar, para que se hagan valer esos derechos laborales que no están siendo reconocidos. Y se puede, se los digo con propiedad que se puede. También se puede actuar en contra de los malos trabajadores. No es que estamos hablando de un derecho completamente garantista y tendiente a la clase trabajadora, no. Es un derecho también objetivo y realista. Pero como la injusticia se da la mayoría de veces de patronos a trabajadores, es que tiene ese resultado. Obviamente el tema de la cultura de la actitud de la denuncia actualmente se ha visto incrementada y por ende la mora judicial es más grande. Ahorita están señalando audiencias en la ciudad de Guatemala en los juicios ordinarios laborales de prestaciones para el primer trimestre del 2024. En algunos he tenido cierta suerte que me señalaron ahorita para marzo. Les planteé en enero, están señaladas unas para marzo, otras para agosto, pero la mayoría para abril y a mayo del 2024. Por ejemplo, en Zacatepeques me señalaron una para mayo y una para agosto. Está más cercana a la agenda de las audiencias laborales en los juzgados de los departamentos. Pero esto, como les digo, tiende a ser una realidad en cuanto que cuando el patrono no reconoce todos estos derechos laborales, se debe reconocer por medio de un órgano jurisdiccional. ¿Sí? Muy bien. Pero si yo metí el pollo en mi por topper. favor, Juan Manuel, disculpe. Ya. Para servirle. Quedó todavía En pollo caso ahí, de pero no duda sé quién se lo sobre comió. la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. Muchas gracias, Juan Manuel. Y acá, arriba de este segundo párrafo, por favor, consignemos indubio pro operario. La duda favorece al trabajador. Indubio pro operario. Ya se los había escrito una vez, pero ahorita se los escribo otra vez. Pues unémoslo así sobre el segundo párrafo del artículo 106. Entonces aquí encontramos un principio constitucional y una garantía. Este principio constitucional de que la duda favorece al trabajador se refiere a un aspecto de interpretación. Un aspecto de interpretación sobre la duda que se da en ese mismo aspecto de interpretar
o establecer el alcance de una disposición legal. Es decir, si no logramos establecer la claridad, la interpretación de un artículo, en un caso en concreto, o una disposición legal de carácter reglamentario individualizado, tenemos que hacer un análisis que tienda a favorecer al trabajador. Y en este caso también se amplifica a aspectos más íntimos en cuanto a las relaciones de trabajo. Yo también lo llevo a ese campo administrativo, que las dudas que se pudiesen dar en cuanto a las relaciones de trabajo que tiendan a prestar algún tipo de violación o vulneración a los derechos laborales sean resueltos siempre de manera más favorable al trabajador, siempre de una manera objetiva, siempre de una manera objetiva, pero haciendo siempre la aclaración que se trate en cuanto a interpretación de las leyes o disposiciones laborales. No tampoco porque diga, es que lo que pasa es de que no le pagó el salario mínimo y el patrón no tiene cómo comprobarlo. Entonces esa duda favorece al trabajador. No, eso ya es aparte, eso ya es una cuestión de la carga de la prueba. Ahí ya nos vamos a un tema procesal, ahí no tenemos que verlo, ahí estamos hablando de un tema de pruebas contra un tema de interpretación. Entonces la interpretación, que es donde alcanza la tutelaridad del derecho del trabajo, se debe dar siempre más favorable al trabajador. Eso es a lo que se refiere este aforismo correspondiente al indubio operario, que es la duda favorece al trabajador. Como cierta analogía cuando hablamos del tema penal del indubio pro reo. Cierta analogía en cuanto al aforismo, pero en cuanto a la materia de aplicación, que es una garantía constitucional, se refiere a la interpretación propiamente de las leyes laborales. Entonces, no sé si tienen alguna duda al respecto, jóvenes. Voy a ver cómo voy con mi tiempo y con mi programa. Muy bien. ¿Tienen alguna duda? Continuamos. Muy bien, continuamos. Muchas gracias por apoyarme con la lectura, Juan Manuel. A la orden, Ley. Muy bien, hablemos ahora un poquito acerca de lo que son los convenios internacionales de trabajo como parte de los derechos mínimos e irrenunciables, o como parte de pasan a formar parte de la legislación nacional. Pero vamos a ver bajo qué aspectos, cómo se da la jerarquización de las normas, pero antes tenemos que acotar el tema de la imperatividad de los convenios internacionales de trabajo. En cuanto a las normas internacionales, tienen como función promover el alcance de las normas y costumbres nacionales, es decir, que sean mejoradas, superadas, con aspectos de carácter de práctica o de mejora a través de otras legislaciones o de otros estados en los cuales estas normas laborales se han visto superadas, mejoradas, y que nunca podrían ser invocadas con el objeto de reducir el nivel que estas podrían haber alcanzado, es decir, siempre que vayan en superación de las normas nacionales, sino que objeto tienen la ratificación de estos convenios internacionales, que sean tendientes o a favor de los trabajadores. Para el caso de Guatemala, debe entenderse que toda norma nacional o el derecho interno que no entre en contradicción, es decir, que no se dé esa antinomia, ¿sí?, entre lo dispuesto en una norma ordinaria y constitucional con lo dispuesto en un tratado o convenio internacional ratificado por el Estado de Guatemala, siempre va a prevalecer el último por su carácter más favorable. Óigase bien, el más favorable, es decir, hay una antinomia entre una norma ordinaria y un convenio internacional ratificado por el Estado de Guatemala en materia de trabajo. Obviamente va a ser aplicable el que sea más favorable para el trabajador, no importando cuál de los dos sea, porque el reconocimiento o el proceso que se le da de ratificación, que pasa su curso desde el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta el Congreso de la República de Guatemala, donde se emite la
a ratificación del mismo y que pasa posteriormente a la presidencia de la República. Esta ratificación obviamente pues le da carácter de ley aplicable en la legislación nacional y que de conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala se establece la preeminencia del derecho internacional, que aquí nos tenemos que aterrizar también con el tema de la aplicación de los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala. Y no es más bien pues que los convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala tienden a ser de relevancia o importancia siempre y cuando los mismos desarrollen o superen la norma interna. Ese es el primer término. Y en segundo término, si entra en alguna contradicción o una antinomia legal, siempre va a ser aplicable la más favorable al trabajador. Y que como tenemos que entrar a hablar también de su ubicación en la pirámide, donde se encuentran los convenios ratificados por el Estado de Guatemala en materia de derecho del trabajo. Por el artículo 46 nos establecen derechos humanos, ¿sí? Pues en el mismo escalafón que los derechos humanos. Porque el derecho del trabajo, a ser un derecho de primera generación, como son los derechos humanos, entra dentro de la misma escala de los derechos de los convenios ratificados por el Estado de Guatemala en materia de derechos humanos. ¿Serán superiores a la Constitución? No, no lo pueden ser. ¿Serán superiores a las normas ordinarias? Ahí sí podría ser. ¿Podrían ser iguales a las normas constitucionales? Se encuentran en la misma escala, pero no son superiores a la Constitución. En todo caso, va a prevalecer las normas constitucionales. Pero por este reconocimiento que le da el artículo 46, podemos consignar ahí también sobre la preeminencia de los tratados y convenios internacionales aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala, los derechos humanos y los convenios ratificados en materia de trabajo. Consígnenlo ahí. Convenios y tratados internacionales en materia de trabajo, que tienen preeminencia sobre el derecho interno. De todo el derecho interno, no, única y exclusivamente de las normas ordinarias, siempre y cuando no contraríen las mismas y que los mismos sean más favorables para la clase trabajadora. Sencillo como eso. Muy bien. Hablemos un poquito acerca de la Organización Internacional de Trabajo, más bien conocida por sus siglas o abreviación OIT. Es la única agencia de las Naciones Unidas cuyos mandantes son representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores. Esta es una estructura tripartita que hace de la OIT un foro singular en el cual gobiernos y los interlocutores sociales de la economía, que son 185 Estados miembros, pueden libre y abiertamente confrontar experiencias y comparar políticas nacionales a efecto de establecer si hay necesidad de regular esas actividades para que pasen a ser tratados o convenios internacionales. Y esta actividad pues está pegada a través de ese ejercicio, ¿verdad? Ese ejercicio que se da a través de la discusión cada vez que hay un foro o una convención en la Organización Internacional de Trabajo para poder establecer si deben de crearse políticas, convenios o tratados que mejoren todas las disposiciones que individualmente tienen los estados para los suyos y que a nivel global pues se puedan establecer o unificar de cierta manera esas disposiciones. No se pueden del todo porque cada realidad económica y social de cada país pues tiende a ser diferente, entonces no podemos hablar, y ahí es donde también tiene que ver el tema de la soberanía en cuanto a las disposiciones y la administración de un Estado. El surgimiento de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, fue creada en el año de 1919 como parte del Tratado de Versalles, que terminó con la Primera Guerra Mundial y reflejó la convicción de que la justicia social
es esencial para alcanzar los fines del Estado para una paz universal y permanente. Su constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una comisión de trabajo establecida por la Conferencia de Paz o de la Paz de la ONU, que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. El resultado fue esta organización tripartita, como les mencionaba, que es la única en su género, ya que reúne representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus aspectos de órganos ejecutivos. Las acciones de esta organización siempre van en temas laborales, es decir, se centran en el tema laboral a nivel global. Iniciaron en el siglo XIX y fueron lideradas por los empresarios. Fue Robert Owen de Gales y Daniel Legrand de Francia. Y la fuerza que impuso fue la creación de la Organización Internacional de Trabajo, provocada para establecer condiciones de seguridad humanitarias, políticas y económicas. En ese momento había un real reconocimiento a la importancia de la justicia social para el logro de la paz y en contraste al pasado de la explotación laboral que sufrían muchos trabajadores en los países industrializados, que dependiendo de las actividades que se regularan en cada uno de los estados, se daban esas violaciones. Entonces, en aras, como una parte de la finalización de la Primera Guerra Mundial, nace lo que es la Organización Internacional de Trabajo, que tiene objetivos bien claros, que son fomentar los derechos laborales, ampliar las oportunidades de acceder a un empleo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados al trabajo, entre otras políticas que son pertinentes y que son parte de su estructura normal. Dentro de la Organización Internacional de Trabajo, pues se puede establecer que existe una estructura organizacional que por temas de tiempo y por temas pues de ser bastante sucinto, les mencionaré que se encuentran los órganos que corresponden a la Conferencia Internacional de Trabajo, que es el órgano superior, que se integra por 4 delegados por cada país miembro, 2 de ellos elegidos por el gobierno y los otros 2 propuestos por las organizaciones de trabajadores y empleadores respectivamente. Es decir, 2 por el gobierno, 1 por el empleador y 1 por la clase trabajadora. El Consejo de Administración, que es prácticamente el órgano ejecutivo, la Oficina Internacional de Trabajo, que es la asesoría permanente de la Organización de Trabajo y que tiene como función principal el poder atender aspectos operativos, siendo una casa de carácter investigadora, editora, que está dirigida por un director general que rinde a su vez pues cuentas al Consejo de Administración. Y que en términos generales esto es lo que corresponde a la Organización Internacional de Trabajo como una institución internacional que es integrada por, como repito, 4 miembros designados por el gobierno, 4 miembros por cada estado, 2 designados por el gobierno, 1 por la parte patronal y 1 por la parte trabajadora. Y que los convenios ratificados por cada estado son de obligatorio cumplimiento. Existen algunas disposiciones o algunos convenios y tratados en los cuales no todos los estados son parte y los han ratificado. A pesar de ser parte de la Organización Internacional de Trabajo, muchos estados no tienen reconocidos muchos de estos convenios y ratificados al mismo tiempo. Eso ya son por cuestiones políticas internas de cada estado, que ya depende de cada administración de cada estado. Entonces, es lo correspondiente a la Organización Internacional de Trabajo. Voy a dar término a la clase del día de hoy. Si no tienen ninguna duda que acotar, nos veríamos el próximo día de clases. Les encargo la tarea. Voy a crear el link para que lo puedan subir a Classroom. Y por favor, háganle saber a los compañeros que han tenido problemas para adherirse a la clase que me escriban. Ya muchos lo hicieron y ya muchos lo solucionamos. No podemos seguir con este tema perpetuo por respeto a los que ya lo tienen y por respeto a la cátedra jóvenes. Pasen muy buena noche. Cuídense bastante. Feliz noche, licenciado.
Estén muy bien. Buenas noches, Lick. Éxitos en su examen, por cierto, que termine todo bien. Lick, buenas noches. Gracias. Cuídense bastante.